Y vamos a compartir la palabra de nuestro Dios. Abra su Biblia entonces en el libro de Hebreos, capítulo 6. El énfasis va a estar, hermanos, en el verso 17 al 20. Pero vamos a leer el contexto, vamos a ir del verso 1 hasta el 20. Vamos a leer, hemos leído bastante cada semana porciones larguitas de la Escritura. Bien nos hace leer, amén. Y vamos a estar desmenuzando los versos del 17 al 20, ¿ya? Pero voy con la lectura. ¿Lo tenemos ya? Amén. Vamos leyendo. Entonces dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, os amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Verso 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta adentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, aquí tenemos, hermanos, la lectura, ¿verdad? Un poco extensa, no vamos a revisar en detalle cada uno de los versículos, sino que solamente ponernos en contexto. Si usted se fija, está hablando de la fe, de los rudimentos de la fe. De repente estamos echando mano a las mismas cosas, se nos habla de madurez, se nos habla de ir creciendo, ¿verdad? Nosotros ya sabemos, ya ha sido revelado Cristo en nuestra vida, ya sabemos y ya hemos sido instruidos cómo debemos seguir avanzando, y aún, hermanos, aún cuando sea difícil el camino, aún cuando nos veamos muchas veces que fracasamos, porque teniendo el deseo de avanzar, teniendo el deseo de alegrar el corazón de Dios, de mantenernos cada día creciendo y creciendo, a veces tropezamos y caemos. Pero, ¿verdad? Aquí se nos llama o se nos invita una vez más
a que nosotros podamos avanzar, seguir creciendo y madurando. Dice en el 9, dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. ¿Ya? Está hablando de lo que significa la vida de la fe, ¿verdad? Cosas mejores que las que nosotros podemos visualizar muchas veces con nuestros ojos humanos. Y dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Hermanos, ya estuvimos compartiendo la vez anterior cuando hablamos de la resurrección y dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por tanto, estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. Aquí, en Hebreos, el Señor vuelve a hacer mención a que Él no es injusto para olvidar vuestra obra, para olvidar vuestro esfuerzo y vuestro sacrificio, como muchos hoy día han llegado al templo, pero quizás un papá lo que quisiese, o una mamá en este caso, lo que más quisiese es que sus hijos tengan la misma fe que profesa ella y que caminamos juntos al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Así que, bueno, como decía, hay cosas mayores, ¿verdad?, que pertenecen, cosas mejores que pertenecen a la salvación, porque lo de aquí es temporal, lo de aquí va a pasar, todas las satisfacciones, todas las cosas materiales se van destruyendo, van perdiendo el brillo y se van a quedar acá, pero lo que está allá es lo que permanece para siempre, cosas mejores. Dios no olvida entonces vuestros esfuerzos, vuestro deseo de buscar su rostro, vuestro deseo en este caso de congregarse, vuestro deseo de adorarle a través de los instrumentos que tenemos hoy día, nuestras voces, hay instrumentos musicales y si no, a capela, ¿verdad? Juntos, unidos a una voz, proclamando lo glorioso, lo grande, ¿verdad? Testificando a través de un templo aquí en la tierra, donde se abren las puertas cada domingo y en la semana, algunos días, donde decimos, nos reunimos y buscamos al Señor y a través de ello testificamos de que Dios sí vive, Jesucristo vive y vive en nuestros corazones y nosotros seguimos testificando de Él. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Sabe qué? El hecho de estar juntos, el hecho de trabajar, el hecho de que haya música de por medio, el hecho de que haya una predicación, el hecho de que hermanos ordenen las sillas, se abran las puertas, se pone la alfombra. Hermanos, nos estamos sirviendo los unos a los otros. Nos servimos, ese es el servicio a los santos, que perseveremos en ese servicio, dice el verso 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre, me va siguiendo la lectura, ¿verdad? 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Usted tiene la certeza de su esperanza? Entonces manténgase ¿hasta cuándo? Hasta el fin, con el mismo ímpetu. ¿Qué decíamos la semana pasada? Lo volvimos a repetir. Pedro dice que nosotros tenemos la misma fe de los apóstoles, la misma fe que recibieron ellos, la tenemos nosotros. Entonces dice, miren, ustedes ya teniendo esta fe, hay algunos ingredientes que tienen que añadir ustedes a vuestra fe para que haciendo estas cosas no estén ociosos. Y aún más estén confirmando, dice, si todas estas cosas a la fe, ¿qué le añadíamos? ¿Se la perdió? Virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Pero, y dice, y si están todas, o sea, preocúpense, ejercítese en eso, desarrolle su vida invirtiendo y añadiendo esos ingredientes a su fe, porque si están todos esos ingredientes, usted no va a estar ocioso y sin fruto. Preocúpese de su vida espiritual, no la confíe en los demás. No es que si ella o él hace esto, yo lo voy a hacer. No, usted preocúpese, usted es responsable de su vida espiritual. Amén. Acá vuelve a poner una intención el cristiano, hermano, está constantemente en misión. El cristiano está vivo para Dios. Estamos vivos para el Señor. Y por tanto, como vivo que estoy,
debo estar en un constante movimiento, en un constante accionar. ¿Me salvan las obras? No. Confirmo a través de las obras que soy un salvo. ¿O no es así? Confirmo, me mantengo en la vida de la piedad, el fruto de la vida piadosa, como lo es Dios. El amor y la misericordia se ve a través de la vida de los santos. Entonces, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hay una promesa, está reservada en el cielo. Una esperanza viva, escribe Pedro en la primera carta, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. No se mueve, está inamovible. Allá está. ¿Cuántos están esperanzados en alcanzar esa promesa? Yo la tengo por la fe. Por la fe ya la tengo. Como por la fe ya la tengo, la empiezo a vivir ahora. Eso es lo que tenemos que tener claro, hermanos. Y eso significa, dice, a fin de que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, la perseverancia, hablamos de la paciencia, es la perseverancia, es estar sujeto bajo una carga por mucho tiempo y estamos ahí y estamos a hacer y poder actuar en base a la justicia, hacer la voluntad de Dios, decirle no al pecado, ¿verdad? Y mantenernos, y mantenernos, y mantenernos. Porque cuando Dios hizo la promesa, bueno, ahí dice la promesa de Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dice, porque todos los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Me acordaba de eso, aun cuando hoy día se nos dice que no debemos jurar, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Pero antiguamente se daba mucho esto de hacer juramentos. Y siempre el hombre juraba por uno mayor. ¿Cuántos de nosotros, y pido perdón porque lo hice sin saber lo que significaba, y dije, ¿se acuerda usted cómo es? La última, así como, créeme, mira, si es verdad, te digo la verdad. Te lo juro por Dios. ¿Lo hizo alguna vez o no? Lo hicimos muchas veces, ¿verdad? Entonces, mire, y cuando uno decía, te lo juro por Dios, era un significado de que de verdad que era verdad, era algo real. Ahora, usted sabe cómo es el hombre, po. Está diciendo, te juro por Dios, y ya está mintiendo. Pero nosotros entendíamos, y antiguamente eso era real y verdadero. Cuando se hacía un juramento, se hacía por alguien superior, alguien mayor, y eso finalmente ya terminaba la discusión. Como dice acá en el 16, los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ello el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. O sea, yo digo, lo juro por Dios, y ahí quedó. Esto ya está claramente establecido. Y ahora viene lo que nos interesa a nosotros. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Cuántos herederos de la promesa hay aquí? Ponga atención. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos, ¿qué dice? Un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Mire, dice aquí, ya vamos a desarrollar un poco el tema, dice un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos. ¿A quién ha acudido usted para asirse o para sujetarse? ¿A quién hemos acudido? A Jesucristo. A Jesucristo, que esa es la esperanza que está puesta sobre nosotros. Nosotros, hermanos, hoy día, en este camino de la fe, incluso para los niños, para los jóvenes que se están formando y que tienen tantas cosas en su mente y distracciones, como las tenemos también los adultos, ¿verdad? Hay luchas, hay cuantas cosas. Entonces, Dios, sabiendo lo que pasa por la mente del hombre, sabiendo las dudas, sabiendo cómo se disparan ideas, filosofías sobre nuestra mente y nuestro corazón, Él dice, ¿saben qué? Yo les quiero decir y confirmarles en ustedes las promesas o la promesa que tengo de la salvación en Cristo. La esperanza que está puesta en ustedes ahí adelante, ¿verdad? Ustedes van a tener el consuelo. ¿El consuelo de qué?
qué vamos a poner el fundamento con respecto a eso? Dice, por lo cual tenemos como, verso 19, leo el 18 de nuevo, dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mire, el mensaje, el título es el ancla segura y firme. El ancla segura y firme. Ahora, aquí está el énfasis de este mensaje o de esta palabra de Dios para nosotros. Mire, como dice en el verso 17, las promesas de Dios son invariables y confiables. Lo que Dios quiere decir, aquí está hablando de un juramento, está hablando de una promesa y no solo promesas, sino que hay un juramento. Dios promete y además hace un juramento. Y como no puede jurar por alguien superior a él mismo, porque ¿quién es superior a Dios? Dice que hace un juramento por sí mismo. O sea, Dios quiere que nosotros tengamos la plena y la segura confianza de en quien nos hemos tomado y donde reposa nuestra esperanza. Hermano, yo lo necesito. Hay momentos donde vienen dudas, hay momentos donde vienen circunstancias difíciles y ahí es donde el arca o nuestra barca o nuestro barco, ¿verdad?, que es nuestra vida, nuestra alma, se mueve y se va hacia un lado y se empieza a ir hacia el otro y se empieza a ir hacia acá. Ahí encontramos un gran conflicto. Entonces, lo que queremos entender de este pasaje para nosotros es que las promesas de Dios son invariables, son confiables porque Dios es inmutable, confiable. Ahí aparece una palabra en griego, ¿verdad?, que es ametathetos. No sé si estará bien la pronunciación, estuve buscando por ahí en un traductor. Y esa palabra griega que tiene que ver con inmutable, a lo mejor incluso inmutable para nosotros, incluso para niños, no sabemos qué es, pero inmutable significa que no cambia, ¿verdad? Aparece otra palabra griega que es amitageki. Y mire, y eso significa que es privativo de cambiar. Privativo de cambiar significa de que no cambia. Entonces, cuando habla de que dice de que el consejo, la inmutabilidad del consejo es que lo que Dios dice, hermanos, no va a cambiar. No va a cambiar. Entonces, cuando Dios prometió a Abraham un hijo, hizo un juramento en su propio nombre. Dios juró por sí mismo. El juramento era tan confiable como su nombre y su nombre es tan bueno como la naturaleza divina. Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es santo, Dios cumple sus promesas. No pongamos, mire, Dios no quiere que dudemos de Él. Él no quiere, ¿verdad? Y por eso, en el verso 18 y 19, dice, estas dos cosas inmutables, ¿verdad? Esta promesa, juramento, son la naturaleza de Dios y sus promesas. Dios no cambia. ¿Sabe qué? Escribe Santiago en el capítulo 1, en el verso 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay cambios ni sombra de variación. Hermanos, nada va a hacer cambiar lo que Dios ya ha dicho. En Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios, hermanos, ha dicho y Dios ha hecho. Amén. Entonces, Dios encarna toda la verdad y por lo tanto no puede mentir. Dios es verdad. Sea el hombre, es Dios veraz, y sea todo hombre mentiroso, dice la Escritura. Dios es veraz, Dios no miente. Por el hecho de que Dios es verdad, usted puede confiar en todas y cada una de las promesas. No necesita preguntarse si a lo mejor Él va a cambiar sus planes. Dios no va a cambiar sus planes.
Nuestra esperanza, hermanos, es segura y es inconmovible, anclada en Dios, de la misma manera que un barco, ¿verdad?, se ancla firmemente al fondo del mar. Mire, aquí hay una figura. Aquí Dios usa, ¿verdad?, al escritor de Hebreos con una figura que ya la vamos a estar analizando, pero se habla del ancla. Ya vamos a ver y vamos a revisar esa palabra. El Señor, a través de estos versos, ¿qué desea? Animarnos para que echemos mano del buen futuro que Dios ha prometido y ha jurado. Hay un muy buen futuro, hermano. Dios lo prometió y no solo lo prometió, aquí nos dice que además lo jura. Y dice que Él no puede mentir. ¿Cuántos tienen duda hoy día de decir, y tomaré este camino de la fe, y me consagraré más, y daré un paso? Hermano, Dios te quiere decir que Él es plenamente confiable. ¿Dónde están tus dudas, hermanos? ¿Cambiará la fidelidad de Dios? ¿Cambiará su misericordia? ¿Cambiará el plan de salvación? ¿Qué esperamos, hermanos, para dar el paso siguiente? ¿Cuáles son tus dudas? ¿Has creído realmente en Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida? ¿Qué nos falta, hermanos, para dar el paso siguiente a la consagración o al mayor compromiso? ¿Hay dudas de lo que Dios ha prometido? Dios quiere decirnos hoy que no tengan ni siquiera un... Mire, yo siempre, esto a manera personal, no me gusta hablar de lo que yo pienso porque no cuenta, pero a modo de ejemplo, cuando sucede algo, yo siempre me doy un grado para la duda. Aun cuando puedo tener mucho argumento para pensar algo, y trato nunca de no pensar por los demás, porque si hay algo que me molesta, es que piensen por mí. No, yo creo que él debe pensar esto, me carga eso, porque realmente no saben. Pero de repente hay hechos o evidencias que uno puede presumir y saber y conocer algunas cosas de alguna situación que se dé, y siempre me reservo y digo, voy a dejar un porcentaje de la duda de que pudiese esto no ser como realmente es. Pero con Dios no tengo ninguna duda. ¿Me entiendes? Si Dios me dice que hay una promesa, ¿verdad? Y no solo una promesa, sino que hay un juramento, yo no tengo dudas. Me debo entregar completamente, ¿verdad? Y avanzar y crecer en mi vida de la fe. Entonces, el Señor nos quiere animar para que echemos de este buen futuro que Dios ha prometido y ha jurado. Ahora, aparte de la promesa y el juramento, nos da otra imagen para que quede en nuestras mentes, lo cual nos dará una certeza sólida con respecto a nuestro futuro. Es que yo he confiado en Jesucristo. ¿Será Jesucristo el Hijo de Dios? ¿Será suficiente que yo haya creído en Él? Entonces Dios quiere, hermanos, poner en nuestra mente, ¿verdad?, esta certeza de que nuestro futuro es seguro. Nuestro futuro es seguro. Esta es la voluntad de Dios para con nosotros, que tengamos fortaleza de ánimo para echar mano de nuestra esperanza. Hoy día estás débil en la fe, o estás tomando vuelo, no sé cuál es la condición en la que estemos, hermano. Estás cansado, estás agotado, has estado esperando una respuesta, no hay respuesta. Dios quiere, hermanos, que a través de estas promesas, a través de lo que Él quiere poner en nuestra mente y en nuestro corazón, tengamos esta fortaleza de ánimo para seguir adelante sin importar nada de lo que pueda suceder a nuestro alrededor. Cantábamos hace un rato inmerecedor, y éramos inmerecedores y seguimos siendo inmerecedores, porque no hay nadie digno, hermanos, solamente por gracia, solamente en Jesucristo. Y luego, una vez que hemos gustado, y a mí me encanta esa alabanza, de todas maneras me interesa que le agrade al Señor, porque que me guste a mí no significa que le guste a Él, ¿verdad? Pero sí lo que dice, y tiene que ver con que agradezco tanto el hecho de que Él haya venido para abrazarme en la condición en la que yo estaba. Y eso me impacta mi corazón. No lo merezco, y aún así Él decidió venir y abrazarme. Y no solo abrazarme, decirme, ¿sabes qué? Yo doy mi vida por ti. Y eso me conmueve. Y por eso ahora quiero agradecerte y ser fiel y servirte con pasión, que es lo que dice la canción después. ¿Se fija entonces? Este pasaje, de alguna forma, nos quiere mostrar
de que esa promesa, eso que ya está en nuestro corazón, es firme, seguro y no va a cambiar. Y por eso que tengas ánimo ahora, en medio de las circunstancias que estás viviendo, en medio de lo difícil que está haciendo avanzar, pero que eches mano a esta esperanza que es certera, que es segura y que no cambia. Vamos a ver la imagen de esta ancla. El ancla nos interesa verla. ¿Para qué sirve un ancla? ¿Cuántos desconocen la palabra ancla? Un ancla, por ahí aparece la palabra ancla en griego. ¿Ah? La vamos a ver más adelante. Y la pronunciación no, ni me la pidan porque ancura, anclura, no, sonaba medio extraño, pero... Y tiene una forma, habla de algo con forma curva, ¿ya? Bueno, un ancla sirve para que un barco, ¿verdad?, pueda ser dispuesto en un lugar donde el capitán desea que pueda estar. Cuando hay corrientes y cuando hay viento, el barco puede ser arrastrado rápidamente, fácilmente por el agua si no tiene un ancla fuerte y bien asentada en la arena. Mire, qué interesante porque se nos da una figura de Jesucristo como nuestra ancla, ¿ya? El ancla protege al barco de naufragar contra las rocas. Mire, si llega un barco a una orilla y no tiene su ancla firme, llevado por el viento y el agua, puede ser golpeado. ¿Se acuerdan ustedes cuando ocurrió el tsunami? No sé si usted ha ido al puerto, a alguna parte. Generalmente hay botes, hay lanchones que están con sus anclas o incluso están amarrados. Muchos de ellos están amarrados, ¿verdad?, a la orilla. Pero los que están más adentro están con anclas, ¿ya? Y cuando viene el mar, todo lo que no tenga ancla ni esté amarrado, ¿qué va a pasar? Lo toma y vimos cuántas lanchas, cuántos botes destruidos con el tsunami que ocurrió hace algún tiempo atrás. Y así también ocurre con las embarcaciones. Si no tienen un ancla firme y segura, es muy probable que sean golpeadas contra las rocas, ¿verdad?, cuando hay tempestades, y esto definitivamente termina destruyendo la embarcación. El ancla bajada en alta mar ayuda al capitán a mantener el rumbo, ¿verdad?, o su dirección cuando está el viento o cuando hay neblina. También es una ayuda, ¿verdad?, para conducir el barco. Todos estos usos del ancla tienen su contraparte para nosotros en la vida espiritual. Nosotros necesitamos un ancla segura para protegernos de las corrientes del mundo, de nuestra cultura, y para afirmarnos contra las falsas doctrinas. Por ahí escuchaba a una hermana hace un rato atrás y me decía, se está formando un grupo, yo no lo sé, solamente el comentario, pero me llamó la atención, para poner justamente precaución, la izquierda cristiana. Yo no sé si alguien se está conformando un grupo como la izquierda cristiana y está tomando textos, ¿verdad?, de la Escritura para politizarlos, ¿ya? Y decir que nosotros tenemos que ir por la lucha del pueblo y qué sé yo, y con un mensaje. Entonces, nosotros necesitamos un ancla segura para protegernos contra las corrientes del mundo, aún religiosas que puedan haber, de nuestra cultura, y para afirmarnos de las falsas doctrinas. Como ya escribía Pedro, ¿verdad?, en su segunda carta. Habrán falsos maestros, hay falsas direcciones con respecto a la vida de los cristianos. Necesitamos un ancla segura como protección contra los pecados que hacen naufragar nuestra vida. Hermanos, necesitamos un ancla segura. Necesitamos un ancla segura que nos mantiene seguros en Dios cuando la situación es confusa. Y cuando el enemigo, ¿verdad?, nos ataca con dudas y tentaciones. Necesitamos esa ancla segura. Y Dios la ofrece y la tenemos. ¿Tenemos un ancla segura en quien confiar? Claro que la tenemos, pues hermano, la tenemos. Las anclas, y mire usted, las anclas materiales a veces fallan, a veces son demasiado livianas para sostener barcos. A veces la que se suponía que iba a firmar contra la corriente, definitivamente no fue capaz. A veces se rompe el lazo, o la cuerda, o la cadena que se pueda usar, que está anclada con el barco. Por eso, fíjese usted que los grandes barcos no pueden confiar en una sola ancla. Tienen varias anclas. Nosotros como creyentes, hermanos, necesitamos, ¿cuántas anclas necesitamos? Una sola.
una sola ancla. Esta ancla es firme, es digna de plena confianza y además es eterna. La vida aparte de Jesucristo está llena de incertidumbres. Si usted, y como bien dice en el libro de Hebreos, aquí no vamos a hablar hoy día si se pierde o no se pierde la salvación, si este es un texto que habla si pierde o no pierde la salvación, sino que definitivamente si usted ha sido llamado por Dios, si usted ha sido elegido, usted debe perseverar en esa fe porque los salvos perseveran y está claro que su vida sin Jesucristo, a lo mejor usted en algún momento se enfrió y empezó como a distanciarse y empezó a mirar al Señor de lejos y le aseguro que empezaron a haber muchas incertidumbres en su vida, porque eso ocurre cuando uno está fuera del plan y del propósito de Dios. Para un hijo o una hija es imposible vivir una vida de esa manera. Si usted gustó de la gracia de Dios, ahora es imposible que usted tenga que crucificar de nuevo a Jesucristo, porque eso es imposible hacerlo tampoco. Pero si usted es un nacido de nuevo, es un hijo o una hija de Dios, usted tiene claro que su vida tiene que ser unida a su ancla, que es el Señor Jesucristo. Solamente el cristiano puede decir, tenemos un ancla segura y firme. Amén. En la antigüedad, el ancla era un símbolo de esperanza. Dice que Dios es el autor del libro, pero quien lo escribe, dice que esta esperanza que está puesta en nosotros, dice que es alguien que entró más allá del velo. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era la enseñanza que había? Había un lugar, ¿verdad? En el tabernáculo estaba el lugar santo. En el lugar santo es donde estaba la presencia de Dios. Había un velo. ¿Quién entraba a ese lugar? Solo el sumo sacerdote. ¿Cuántas veces entraba? Una vez al año. ¿Cómo entraba? Tenía que entrar con sumo cuidado porque era un lugar, era terrible estar frente a la misma presencia de Dios. ¿Qué tenía que hacer? Ofrecer sacrificio por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Entonces, solo había un hombre que podía entrar allí. Y en este caso era el sumo sacerdote en el día de la expiación. Entonces, estaba establecido que no podía detenerse por mucho tiempo, porque, les vuelvo a repetir, estar en la misma presencia de Dios era algo realmente tremendo. Ahora, el escritor de Hebreos nos dice entonces, bajo esta religión judía, nadie podía entrar a la presencia de Dios más que el sumo sacerdote una vez al año. Ahora Jesucristo ha abierto el camino para todos los hombres. Para todos los que ponen su fe y su confianza en Él, ahora nosotros podemos entrar a ese lugar. Hermanos, en la mañana estábamos orando con unas hermanas y así Dios va a seguir añadiendo, estamos orando. ¿Sabe qué? Yo le creo a la palabra. Señor, envía obreros a la mies. ¿Quién los puede enviar? Solamente Él. Solo Dios puede mover su corazón y decir, yo me voy a levantar 1 hora antes, me voy a levantar 2 horas antes, voy a hacer más trabajo, porque es cierto, a veces el domingo se recarga en la mañana que hay que hacer esto, los que tienen niños chicos, que la ropa, entonces ahí coopera el esposo también y le prepara la ropa, ayuda a vestir a los niños, o se dejan las cosas hechas el día anterior. ¿Y se puede o no se puede, hermanos? ¿Vale la pena el esfuerzo? Aquí me dice que el Señor no es injusto para olvidar mi servicio por amor de su nombre. Yo no sé si a usted a eso le hace sentido. A mí me hace mucho sentido. Mi Señor no es injusto para olvidar. Si aún ante los ojos de los hombres que no lo buscamos, pero si mi esfuerzo, mi sacrificio no cuenta para nada, dirán, bueno, su obligación, total, él es el pastor. Uno dice, uno puede decir, él es el pastor, así que yo no soy pastor. Pero a mí me interesa, hermanos, lo que diga el Señor. Sirvo a Él por amor a mis hermanos. El primer mandamiento es amarlo a Él. Y por amor a Él me dice, ¿me amas a mí? Sí, Señor, lo amo a usted. Ama a tus hermanos, sírvelos. Amén, pues, amén. Con gusto y bien dispuesto lo vamos a hacer. Así que, como les decía entonces, todos los que quieran están invitados a venir a orar, a buscar el rostro de nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo no necesito que esté el pastor o que haya un sacerdote y que vaya Él por mí. ¿Se acuerdan cuando estuvimos predicando el Padre Nuestro? Hoy día como hijos,
todos podemos entrar al trono, todos nos podemos acercar a Dios, a orar, a abrir nuestro corazón delante de su presencia. Jesucristo ha abierto este camino, ¿verdad? Ahora, ¿qué es esta esperanza o ancla para el descanso de nuestra alma? Esta ancla, ¿quién es esta ancla? Jesucristo. Jesucristo mismo. Él ha entrado dentro del velo como nuestra esperanza. Jesucristo, nuestra ancla, ha penetrado dentro del velo hasta la misma presencia del Padre. ¿Dónde está Jesucristo hoy día? A la diestra del Padre. El autor de Hebreo usa una palabra muy expresiva acerca de Cristo. Dice que entró en la presencia de Dios como nuestro precursor. ¿Ya? Precursor. Ahí aparece otra palabra que llama la atención, una palabra griega, prodromos. Podromos. Así es, prodromos. ¿Ya? Y significa que pasa por 3 etapas. Como por ejemplo, primero quiere decir uno que se apresura, 2 como un pionero y tercero como un explorador que se adelanta para ver si el terreno está bien para que puedan avanzar las tropas. Eso es lo que significa, ese es el énfasis, ¿ya? Entonces, uno que se apresura, uno que va primero, ¿verdad? El pionero, el primero. Y aquí un explorador se levanta para ver el terreno está libre. ¿Podremos entrar nosotros? Jesucristo ya lo vio y dice, Él está allá y nosotros podemos entrar confiadamente ahora a ese lugar. Jesús entró en la presencia de Dios para que todos los seres humanos le puedan seguir a salvo. Si yo estoy en Cristo, en ese lugar, estoy a salvo. Estamos a salvo, estamos seguros. Él ha entrado como nuestro precursor. Es decir, su presencia en ese lugar es nuestra garantía de que nosotros también estaremos con Él. Amén. Jesús prometió, y aquí hablamos de promesas, con los jóvenes estamos recordando las promesas de Dios y bien nos hace recordarlas. Promesas de Dios. En el capítulo 14 de Juan, Él dice, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no hubiera, le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré de mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Promesas, hermanos, promesas. Jesús nos prometió. Entonces, Él es esa ancla. ¿Cómo es esta ancla? Hay 2 elementos en ella. Él es divino y es humano. Esa es la naturaleza. Nuestra ancla es a la vez Dios y hombre. Para aquellos que ponen en duda la deidad de nuestro Señor Jesucristo, Jesús es Dios y es hombre. Busquemos un texto, Hechos capítulo 20, por ejemplo, dentro de muchos, pero escudriñemos algo acá. Hechos capítulo 20, versos 27 y 28, del 26. Leemos el 26, dice entonces, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quién ganó? ¿Con qué sangre se ganó la iglesia? Con la sangre de Jesús, ¿cierto? Y arriba dice, no he rehuido de anunciaros todo el consejo. Está hablando de Dios, ¿verdad? Y Dios, con la sangre de Dios, fue alcanzado al pueblo. Juan 1.1, nosotros sabemos, ¿verdad? Por muchos otros textos, pero solamente es ir revisando, es ir viendo. Juan 1.1 era en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y así cuando Tomás ve a Jesús y le dice, Señor mío y Dios mío, Pablo en las cartas en Romanos también, el capítulo 9, el capítulo 10, hay un montón de pasajes donde nos muestran la deidad del Señor Jesucristo. Entonces, nuestra ancla es a la vez Dios y hombre. Él ha sido sometido a duras pruebas. Jesús fue probado por el Dios mismo, el Padre, fue probado por el hombre y fue probado por los demonios. Y aún así, hermano, es abundantemente poderoso para soportar cualquier esfuerzo que se le pueda aplicar. Pensemos en nosotros como una gran nave.
y que tiene que soportar las tormentas y las tempestades de esta vida. Jesús, nuestra ancla, es lo suficientemente poderoso para mantenernos firmes en medio de las tormentas. No así aquellos barcos que tienen que tener 1, 2, 3 anclas y aún ni siquiera así pueden saber si hay una tormenta superior. Es probable que aún así puedan ser movidos. Jesús, hermano, está probado por el Padre, por los hombres y por incluso el diablo, y es capaz de soportar cualquier esfuerzo, cualquier fuerza que se le pueda aplicar. No solamente tenemos un ancla poderosa y firme, o todopoderosa y firme, sino que está asentada en un lugar donde nadie lo puede mover. ¿Cómo habla el Padre del Hijo? Este es mi Hijo amado, en cual está toda mi complacencia. ¿Dónde está Él? A la diestra del Padre. Mire, cuando Él está ahí, yo también estoy ahí por la fe. Él me prometió que donde Él está, yo también voy a estar. Amén. ¿Cómo se puede conseguir esta ancla? Todos los que se han refugiado en Él, al aferrarse a Jesús como su esperanza, son hechos partícipes de su poder salvador. Una manifiesta necesidad de su presencia en vista de la venidera tempestad es lo que se demanda. Mire, hermanos, viene un juicio. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Viene un juicio donde se va a manifestar la ira de Dios. ¿Contra quién? Contra el pecado. ¿Y qué necesitamos hacer? Huir de la ira, ¿verdad? Ahora, ¿dónde podemos huir? ¿En quién? En Cristo, pues, hermano. Ahí está la salida. Esa sería lo que era para los antiguos, el pueblo de Israel. Habían ciudades de refugio. Y las ciudades de refugio son un tipo de Cristo. El que cometía un homicidio, si era capaz de llegar a la ciudad de refugio, estaba bajo cuidado. Nadie lo podía tocar. ¿Se fija usted? Si tú o yo hoy día estamos en la condición de pecadores, nuestra única opción de salvarnos es acudir a esta ciudad de refugio, o en este caso, acudir a Cristo. Ahí está la seguridad. Entonces, la necesidad, hermano, viene el juicio de Dios. La ira de Dios se va a manifestar implacablemente frente al pecado. ¿En qué condición estás? Tienes que huir, tienes que manifestar tu necesidad de la presencia de Cristo en tu vida. Va a ser demasiado tarde que le busquemos cuando ya nuestra nave ha sido partida por las rocas. ¿Cómo se debe emplear esta ancla? Esto es súper importante. No debemos dejarla atrás para pedirla cuando aparezca el peligro. Muchos posponen su decisión y dicen, yo creo y me mantengo ahí. Cuando yo sé que hay un Dios, dicen, más adelante, cuando a lo mejor cuando esté a punto de morirme, ahí voy a tomar mi decisión, o hasta que no me pase una situación grave, una aflicción terrible. Es como cuando el Señor habla de la higuera que está plantada en su viña y quiere fruto y no hay, y ahí está la higuera gozando de que Dios existe y de la bendición, y dice que el hacha está al borde del tronco para cortarla porque no hay fruto, y a veces mete la pala, ¿verdad? Y sacude las raíces con alguna situación, algún imprevisto, y recién tomamos conciencia de lo que es verdaderamente nuestra fe. Necesitamos, hermanos, tomar conciencia. Esta ancla no la podemos usar así como el botiquín. Es que me pasó esto, ahora, Señor, te necesito. Yo sí ahora pongo mi fe y mi confianza en ti. Yo sí ahora te voy a servir. Hermano, esto siempre, esta ancla tiene que estar permanentemente en nuestra vida. Está disponible para cada uno de nosotros. La disposición del ancla, ¿sabe qué dice Jesús? Yo estoy con vosotros, solo los domingos. ¿Cuándo está con nosotros? Todos los días. ¿Y por qué pareciera ser que muchos días a la semana nosotros estamos sin ancla? Salimos sin ancla. Vivimos nomás, y vamos para allá, y vamos para acá, sin tomar conciencia de la importancia que tiene andar siempre con el ancla, ¿verdad? O anclados en este caso a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, Él tiene toda la disposición. No es el problema de Él, el problema es nuestro. Qué privilegio es que podamos estar constantemente en contacto con aquel que es omnipotente para guardarnos.
hermanos amados, omnipotente para guardarnos. ¿Aguantará esta ancla? Aguanta esta ancla porque es segura y firme. Eso dice el texto. Dice verso 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra el velo hasta dentro del velo. Fíjese que es segura y firme. Se toma de lo invisible y de lo eterno. Jesús, en la presencia de Dios por nosotros, hace segura nuestra posición. Porque Él está allá, yo también estaré allá. Usted también estará allá. Eso es seguro, hermanos. Es seguro, es seguro. Como nuestro representante que Él es, Él está arraigado en Dios por medio de un pacto eterno. Hay un pacto eterno, hermano. Eso no lo va a cambiar. No es que cuando celebramos la cena, dice el Señor que este es el nuevo pacto en mi sangre. Hay un nuevo pacto. Ese pacto no lo cambia absolutamente nada. Su ancla se mantiene firme en el día de la adversidad, cuando todo a nuestro alrededor se desmorona. Cuando vienen los problemas, cuando nos sacuden las dificultades, aún en el día de la muerte, cuando hay lágrimas, cuando hay desazón, aún esa ancla me hace estar firme. Hermano, yo tengo la seguridad de que los míos, ¿verdad? De que aquellos que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Cristo, estamos allá, hermano. Reposa y descansa. Esa es la seguridad que Dios quiere que tengas. Se mantiene en el día del juicio. Y si fuera el día del juicio, porque Jesús va a regresar y viene el juicio, aún en el día del juicio, y terrible que será para los que no están en Cristo, para nosotros podemos estar plenamente confiados. Qué maravilloso. Esta es la esperanza que poseemos como un gozo actual, hermano. Hoy día podemos gozarnos de esto. De modo que el antídoto para la apatía espiritual y la apostasía es la renovación de la esperanza. Dios quiere renovar nuestra mente y nuestro corazón. Esta es la motivación para la fidelidad y el amor. ¿Cuántos de nosotros queremos ser fieles? ¿Cuántos de nosotros queremos amar a Dios como Él nos ama? Yo sé que es imposible, pero al menos tener la pasión, el fervor, el esfuerzo, el sacrificio. La base de nuestra esperanza es la promesa de Dios. Y fíjese usted que como las promesas salvadoras de Dios ya han sido cumplidas para nosotros con la muerte y la exaltación celestial de nuestro Señor Jesucristo, esto nos da el aliento necesario para creer que aquellos que confían en Jesús compartirán con Él en la prometida herencia eterna. Estamos seguros de que vamos a compartir dice que somos herederos y coherederos de Cristo. Nuestra esperanza está puesta en la persona de Jesús, quien con su muerte en la cruz entró en el lugar santísimo y una vez para siempre con su propia sangre infinitamente preciosa y su propia vida indestructible. Mire usted qué interesante. De modo que su obra expiatoria es para nosotros perfecta y permanente para siempre. Así que nuestra ancla, mire, en otras palabras, Jesús es nuestra ancla. Él está puesto en la presencia del Padre. Ahí está firme y seguro. Nuestra vida, ¿verdad? Sería la barca, nuestra alma. Ahora, ¿cómo estamos unidos a Él? Por medio de la fe. Estamos asidos. Yo, hermanos, pensando en esto, yo digo, si la fe es lo que me une a Cristo, yo no puedo descuidarme en la fe. Yo me mantengo en la fe y me voy a aferrar a Él. ¿Cómo estamos nosotros hoy día? Entonces, mire, tenga esto en imagen. Jesús es su ancla, firme y segura, inconmovible. Nadie lo cambia. ¿Sabe lo que hacemos? Yo me afirmo a esa fe con todo mi corazón. Yo ahora pienso y digo, esta es una imagen. Es una imagen. Para mí es una analogía, por supuesto. Y yo digo, ¿cuál es la cuerda? ¿Dónde está la cuerda? Porque quisiéramos ver una cuerda palpable. Pero la cuerda es la fe. La fe es la fe. Por la fe yo me aferro a esta ancla que es firme, segura, está con el Padre, está a la diestra del Padre, nada la puede mover de ahí y ahí está segura mi promesa. ¿Se fija usted lo importante? Entonces, así que nuestra ancla, nuestro futuro prometido es seguro y firme. Es una obra consumada y adquirida por Jesús, que es nuestro sumo sacerdote. Hermanos amados, solamente afirmar, hoy día vamos a recordar una vez más su sacrificio, su amor, su gracia, su misericordia.
y afirmar teniendo esta figura en mente. Primero, Dios no miente, Dios cumple sus promesas. A través de este pasaje, no solo Él ha prometido, sino que ha jurado y nos muestra que es imposible que Dios pueda mentir. Y nos pone un ejemplo mayor aún, o un doble ejemplo en este caso, siendo Jesucristo nuestra ancla que está a la diestra del Padre, que es firme, segura y de la cual nosotros podemos confiar plenamente. ¿Tienes duda del camino de la fe que has emprendido? Es tiempo de dejar de lado todo lo que obstaculice hoy día, hermanos, nuestro proceso de avanzar en la fe, de crecer un paso más allá, de crecer hacia la consagración, de crecer hacia asumir mayores responsabilidades, mayores deseos de honrar al Señor con su vida. ¿Sabe qué? Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo, vuestro servicio por amor a su nombre.